Este día viernes, al final de la semana que hemos estado estudiando, vamos a hacer una reflexión repasando algunos elementos, y agradecemos al pastor Dani Perla que nos ha acompañado durante estos días porque nos va a ayudar a poder hacer estas conclusiones de esta semana. Todavía nos faltan algunos días que estudiar, algunas semanas por delante, pero queremos que estas lecciones de esta semana nos ayuden a mantenernos firmes en nuestro recordar de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre Santo y bueno, necesitamos de ti a cada momento, y cuando leemos estas lecciones solamente podemos recordar que te necesitamos aún más de lo que a veces llegamos a admitir. Pero Padre, ayúdanos a aplicar estas lecciones en nuestra vida, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Esta semana, Pastor Dani Perla, estuvimos estudiando sobre la importancia de recordar y este llamado que el Señor hace. Al principio se llama la lección, acuérdate, no olvides. Y quisiera tomar de base justamente lo que estudiamos al principio de la semana. Esto de recordar el arco iris, esto que ahora los científicos dicen, pues, bueno, el arco iris es un fenómeno natural, siempre ha existido, siempre va a existir, esto no ha cambiado nada, y que usan este argumento para hablar de la inexistencia del diluvio universal. Este mismo argumento es el que usan para hablar de que no necesitamos a un sábado. No necesitamos un sábado porque la creación no fue algo real, aun cuando la Biblia dice que sí existió un diluvio y que sí existió la creación y que por tanto el sábado nos recuerda ese acto creador. ¿Cómo podemos lidiar con estas situaciones, pastor? Porque la ciencia se ha empeñado en decir que no necesitamos la palabra de Dios cuando la Biblia claramente nos enseña algunos hitos históricos. Bueno, lo sorprendente de esto, hermano Gerson, no es solamente que haya científicos que no creen en un diluvio, que no creen en la creación, que no creen en el origen del arco iris. No solamente eso, sino que lo sorprendente es que haya personas que se llamen cristianos y también creen eso. Sí, entonces, de lo que estamos hablando es cómo la cultura o el ambiente puede impactar nuestra fe. Y ellos podrán no creer. La pregunta es, ¿por qué yo como cristiano debería estar fundamentado en esto para no dejarme llevar por este tipo de pensamiento que al final va a debilitar mi fe en Dios, mi confianza en las Escrituras? Y entonces, si ya no creo esas cosas, todas las promesas de Dios ya no tienen sentido, porque si Dios no es el creador, si Dios no es capaz de poner fin a la injusticia en este mundo, si Dios no hace promesa, entonces toda la Biblia prácticamente ya no tiene ningún significado. Por eso se ha dicho, y especialmente que se ha tocado estos temas, que los primeros 11 capítulos de la Biblia, que son los del libro de Génesis, son tan fundamentales para nuestra fe y debemos tomarlos así como están escritos. Amén. Literalmente. No son parábolas, no son cuentos, no son fábulas, ilustraciones, no. Son eventos que sucedieron, que de eso depende todo lo demás. Porque como mencioné, si todo eso no es cierto, sí, y ahí está toda esa historia, entonces nuestra fe se ve realmente disminuida, prácticamente inexistente. ¿Para qué? Creer en un Dios. Por eso somos llamados a recordar constantemente. Y Dios en su sabiduría previó esto, que incluso por eso en los mandamientos, el cuarto mandamiento que está en el idioma hebreo, el cuarto mandamiento está en el centro de esa ley. Y Dios lo puso allí, acuérdate del día sábado para santificarlo, porque Dios sabía que si no lo hacemos, nos olvidamos de que Él es el creador. La historia lo ha comprobado. A medida se fue olvidando esto y la gente confió más en su propio razonamiento, más surgieron nuevas enseñanzas, como por ejemplo la evolución, refinaron sus conceptos y su lenguaje y todo eso, y a tal punto que la gente escucha todos esos nombres
tan complejos, tiempo y todo se escucha tan científico que la gente dice tiene que ser verdad, aunque nadie te lo prueba. Mire, eso es muy curioso eso que está diciendo, porque tiene razón. Al final es solamente el argumento de autoridad sobre el que se basa, y dependiendo de a quién usted decida darle prioridad en su vida, así usted va a creer. Por eso es tan importante que nosotros fundemos nuestra visión del mundo en lo que la palabra de Dios enseña. Porque además, uniendo esto con lo que aprendimos en la semana sobre la intervención de Dios en el Éxodo y la liberación del pueblo de Israel de Egipto, si no fuera esto verdad, ni el sábado ni el diluvio, tampoco sería verdad la intervención de Dios en la historia al rescatar al pueblo de Israel. Y hago esta mención porque el día de ayer luego conectamos la salvación del pueblo de Israel con nuestra salvación, pastor. ¿Cuál es el peligro que nosotros corremos? Es decir, Pablo nos está diciendo que debemos acordarnos, eso se estudió en el tema de ayer. ¿Cuál es el peligro que corremos de olvidar también que un día fuimos esclavos del pecado y que podemos volver a la esclavitud del pecado si no recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros? Siempre hay un peligro que ya cuando nosotros alcanzamos un nuevo estatus, recordamos el anterior en el que estábamos, porque, por ejemplo, alguien dice, bueno, yo cuando crecí no tenía zapatos y ahora digamos que tiene 100 pares de zapatos. ¿Qué quiere estar recordando cuando no tenía? Sí. Y entonces también eso sucede en la fe, porque, por ejemplo, Pablo, que en Romanos aborda esto muy ampliamente, él dice a los gentiles, o sea, todos aquellos que no son descendientes judíos, él les dice, ustedes acuérdense que ustedes han sido injertados, sí, porque ya los gentiles también se estaban enorgulleciendo, somos más que los judíos, y olvidando que también ellos fueron escogidos por gracia. Claro. Tanto los judíos fueron escogidos por gracia como los gentiles fueron escogidos por gracia. Ninguno fue escogido por mérito, así que tenían que recordar, pero nos puede pasar también a nosotros, incluso como adventistas. Estamos en la iglesia que guarda los mandamientos, pero ¿de dónde me sacó Dios a mí? ¿De dónde te sacó Dios a ti? Estamos aquí no porque somos buenos, no porque tenemos mérito, fue por la misericordia de Dios. El recordar siempre lo que Dios ha hecho por nosotros nos va a llevar a la humildad y nos va a llevar a la gratitud. Creo que esto es tan así, tan fuerte, esto es tan importante que por toda la eternidad los redimidos siempre van a estar agradeciendo a Jesús la Amén. Redención que Él obró por nosotros, aunque no van Amén. A quedar más marcas del pecado que las señas en sus manos, van a quedar ahí como un recordatorio siempre de dónde venimos, aun que andemos en calles de oro y mar de cristal, como dice poéticamente, aun que andemos en una nueva ciudad que, bueno, ahí vamos a ver las últimas tecnologías, hablando, si es que se puede usar esa palabra, claro. Pero nunca vamos a poder decir, bueno, yo estoy aquí porque yo hice aquello, porque yo soy mejor. Siempre vamos a recordar, tenemos que humillarnos y recordar de dónde venimos, de dónde nos sacó el Señor. Estábamos perdidos, pero Él nos amó y nos rescató. Entonces, creo que por eso es tan importante y la lección hace mucho énfasis en ello. Entonces, finalmente, pastor, para concluir las reflexiones que hemos extraído durante esta semana de este estudio, básicamente lo que usted también nos dice, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, de alguna manera llegamos a un nivel de prosperidad espiritual, tal vez no siempre material, pero un nivel de prosperidad espiritual que no teníamos antes. Pero uniendo esta idea del nivel de prosperidad espiritual también con la prosperidad material, que Dios puede y quiere bendecir nuestras vidas, ¿cómo podemos guardarnos del engaño de las riquezas, ya sean estas físicas, materiales o incluso espirituales, de tal manera que no nos vayan a perder en el camino? Bueno, si lo espiritual, si el progreso espiritual puede producir orgullo, el progreso material también. Claro. Y lo tenemos ahí, que ponemos nuestra confianza. Alguien hizo una vez una ilustración y a mí me pareció muy interesante y dice, si usted tiene una emergencia, ¿qué es lo primero que piensa, honestamente? Por ejemplo, usted tiene una emergencia de salud, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿En que seguro médico o en que tiene dinero para pagar una consulta? ¿O piensa en Dios?
Mire, cuando no tenemos dinero, cuando no tenemos para No hay comprar seguro que medicamentos, cuando no hay seguro, lo primero que uno hace, bueno, Señor, ayúdame. Sí. Pues cuando yo tengo esas cosas, ya no pienso primero. Si usted perdió un trabajo, ¿en qué piensa? Ah, bueno, allá tengo otro amigo de otra empresa que me va a contratar. Pues si usted no tiene a nadie, usted va a Dios ahí. ¿Qué nos está diciendo esto? Es similar a la ilustración Sí. que aparecía en la lección esta semana, que cuando ya nosotros nos sentimos tal vez arraigados, nos sentimos seguros porque hay más comodidad material, porque hay riqueza y esto, hay un peligro que dejemos de ver a Dios, olvidando que Él es el que nos ha dado la vida, la fuerza, la capacidad para tener todas esas cosas, y por eso tenemos que andar siempre recordando que es Dios el que lo hace. El peligro de las riquezas está presente aún para los cristianos, porque la Biblia dice que por buscar la riqueza muchos se extraviaron de la fe, y eso realmente es triste. Es realmente triste, pastor, y por eso hoy queremos invitarle a usted a recordar. El Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Estoy seguro que usted puede hacer una lista de lo que Dios ha hecho en su vida. Usted que está escuchando Radio Adventista o viendo esa transmisión, y al recordar todo eso solamente podemos decir gracias, Señor, por tus misericordias. Y hoy vamos a orar por gratitud, pastor, porque Dios ha hecho grandes cosas en favor de nosotros. Amén. Padre que estás en los cielos, hoy queremos que tú nos ayudes para mantener siempre presente tu presencia en nuestras vidas. Amén. Ayúdanos, Señor, para no olvidar de dónde tú nos has rescatado, todo lo que has hecho en la historia, todo lo que has hecho en nuestras vidas personalmente, para que nosotros podamos ser salvos. Padre, si tú ves que nuestros corazones se están desviando por múltiples situaciones que puedan cruzarse en nuestro camino, ayúdanos, Señor, para siempre recordar a quién le debemos toda la gloria. Bendice a cada uno de los que este día también han estado estudiando tu palabra y han estado compartiendo juntamente con nosotros. Ayúdanos, Señor, también para que siempre podamos mantener el sacrificio de Jesús delante de nosotros, para que nos pueda conmover, para que nos pueda ayudar, para aborrecer el pecado, que es el gran enemigo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.